Hola, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo fic para el canal. Recuerden dar like y vuestra suscripción para apoyar al canal, espero y lo disfruten. Capítulo 1. Desde que se anunció la selección real, el culto de las brujas se volvió más activo que nunca, atacando cada aldea, pueblo y frontera que pudieron, dejando miles de muertos. La destrucción, el sufrimiento y el caos que reinaban por doquier eran difíciles de ignorar para la mayoría de la gente, pero a Subaru no le importó. Desde que Emilia lo abandonó tras su duelo con Julius y lo dejó a merced del campamento Kruszch, se había vuelto cada vez más apático hacia la situación del reino y sus habitantes. A decir verdad, aunque era Isekai, este seguía siendo un mundo medieval, y eso era algo que debería haber recordado. No hubo época más dura que la Edad Media y él tuvo que convertirse en sirviente para descubrirlo. Tras ser abandonado, vivió días horribles. Cualquier amistad que tuviera se transformó por completo en una relación de amo y esclavo. Perdió el respeto, la amistad de todos, comprendió que lo que hizo ante el consejo estuvo mal. No debería haber dicho nada en ese momento, pero no podía olvidar esos momentos que siguieron. Ser despreciado, humillado, tratado como un simple felpudo, como algo menos que un ser humano, incluso cuando otros campamentos lo visitaban, incluso cuando Emilia lo visitaba, seguía siendo tan solo un esclavo tratado como un gusano. Eso lo hacía cada vez más amargado de ese mundo. Por un tiempo realmente se preguntó por qué lo habían traído a ese mundo con su poder de regresar a través de la muerte. En algún momento se enteró de cómo el campamento Emilia comenzó a fallar en sus aventuras, cómo Arlam y un lugar llamado Santuario fueron destruidos y solo los miembros del campamento sobrevivieron para empeorar aún más su derrota. También pudo ver cómo el campamento de Kruszch regresó debilitado después de otra pelea fallida contra la famosa ballena blanca con solo Kruszch y sus aliados más cercanos logrando escapar. La moral en ambos bandos estaba más baja que nunca, e incluso después de todo el dolor que Subaru había soportado, intentó ayudar. Usó sus habilidades e hizo todo lo posible para ayudar a sus antiguos amigos, pero el resultado debería haber sido predecible para él. Subaru fue castigado por hablar con sus superiores fuera de turno. No una, ni dos, sino cada vez que lo intentó. Nunca murió tantas veces como lo hizo, hasta el punto de perder la cuenta de sus muertes. Hasta el día de hoy, Subaru no sabe qué lo destruyó, qué lo llevó a pensar lo que hizo, pero desistió. En cuanto pudo, recogió sus pocas pertenencias, ninguna de las cuales había recibido del campamento Kruszch ni de Emilia, y se fue. De hecho, le sorprendió que Kruszch, Cerrísimo y Lelm parecieran sorprendidos y preocupados por su partida, e incluso intentaron detenerlo, pero él no se molestó, ya no. Subaru por primera vez utilizó su poder con un propósito egoísta, se suicidó y tras regresar al pasado huyó y se escondió. No tenía un destino fijo, de hecho, solo quería alejarse lo más posible de todo y de todos, tal vez incluso ir a otro país, pero se convencía de lo contrario, no sería bueno para él si en Lugnica su situación ya era mala, ni siquiera quería saber cómo sería fuera del reino sin tener la información adecuada. Al final, Subaru consiguió llegar a días actuales. Pasó el tiempo y Subaru ya había crecido. Ahora era mayor, vestía un sencillo traje verde con una vieja capa con capucha, cubierta con algunas piezas de armadura y un látigo atado al cinturón. Estaba sentado tranquilamente frente a una fogata, asando un pequeño animal en un palo, cuando vio a alguien sentado frente a ella. Era una muchacha joven de piel y cabello blancos y ojos azul claro que vestía únicamente un sencillo vestido blanco con una especie de lazo azul a un lado de la cabeza. ¿En serio, Pandora? Pensé que aceptarías dejarme en paz siempre y cuando no te estorbara y no fuera una de tus visitas mensuales para hablar. Subaru no pudo evitar fruncir el ceño, llevándose la comida y dándole un breve mordisco. La capital del reino será destruida. Pandora comentó con indiferencia, mirando al cielo antes de volverse hacia Subaru, que comía su refrigerio. Los campamentos están desesperados y los arzobispos han rodeado lo que queda de la capital. Es improbable que sobrevivan. ¿En serio? Qué pena por ellos. Subaru terminó su comida y usó su bastón para tocar las llamas. ¿De verdad no te molesta o vas a intentar suplicarme que no lo haga? Pandora ladeó la cabeza y Subaru la miró fijamente. Como todas las otras veces que me lo has preguntado. No, no me molesta. Los dos se sentaron en silencio, escuchando el sonido de los grillos y el fuego. Aunque Pandora era la líder o quizás la fundadora del culto de la bruja, algo que a Subaru no le interesaba en absoluto, ambos mantuvieron una especie de amistad tras un breve encuentro en el pasado.
Ella lo conoció y ambos pelearon, algo que duró mucho tiempo gracias a sus poderes, pero pronto se cansaron de pelear tras unos meses de estancamiento y comenzaron a hablar. Para su sorpresa, Subaru y Pandora se llevaron muy bien gracias principalmente a sus poderes, y finalmente pudieron hablar de sus bucles y realidades fallidas. Fue extraño, pero se entendieron bien después de eso. Fue también gracias a esto que Pandora prometió que Subaru y cualquier miembro de su posible futuro grupo estarían a salvo de las acciones del culto de la bruja. ¿Has muerto recientemente? No, ha sido bastante tranquilo. Patraschche, Shaula y Zarestia son demasiado protectoras como para dejarme morir. Subaru puso los ojos en blanco y señaló al dragón de tierra que dormía en una especie de sencillo establo de madera y una sencilla cabaña de madera con las ventanas abiertas. Pandora miró a su alrededor y asintió brevemente antes de volverse hacia Subaru. ¿Ha pasado algo interesante? Nada. Está bien. Nos vemos el mes que viene. Nos vemos. La niña se levantó con calma y comenzó a caminar, pero pronto se detuvo y se giró hacia Subaru, haciéndolo mirarla fijamente. ¿Y ahora qué? ¿Quieres regalos de la capital? Pandora pareció inclinar la cabeza hacia él sin ninguna emoción en el rostro, pero Subaru pudo ver un brillo travieso en sus ojos. Era una extraña costumbre de la chica. Desde que Subaru se instaló allí y montó su cabaña, Pandora había adquirido una nueva afición. Llevarle regalos, es decir, secuestrar cualquier cosa o persona que se llevara bien con él. Aunque era extraño, Subaru no iba a quejarse, y así fue como consiguió a su montura, Patraschche, y a sus otras compañeras de cuarto, Shaula y Zarestia. Patraschche era una buena chica, su fiel montura, muy cariñosa y protectora, pero también era muy necesitada, siempre queriendo su atención. Shaula era casi igual, más humana. Le gustaba mucho hablar con él, incluso cuando no obtenía respuesta. La chica también era mucho más física con él, siempre abrazándolo y proclamando su cariño y admiración por su amo, en este caso él. Zarestia, realmente no sabía cómo clasificarla. Era un espíritu como Puck y Beatrice, pero más infantil que ambos, con un extraño deseo de matar a todo y a todos a su alrededor, con la excepción de los miembros actuales de su disfuncional familia. Al igual que Shaula, Zarestia estaba muy apegada a él, lo que provocó fricciones entre ella y Shaula. No era raro que se despertara y viera una discusión entre Zarestia y Shaula en su cama, exigiendo saber por qué la otra estaba allí. Y a pesar de estar solo y acostumbrado al silencio como ahora, Subaru no podía negar que le gustaban mucho los dos regalos de Pandora. Si quieres darme algo, es tu decisión, pero no me traigas a esos imbéciles. Subaru se encogió de hombros y acercó la mano a Pandora, quien sonrió aún más. Subaru, no hables así de mis arzobispos, regañó Pandora con una risita. Si no vuelven a intentar destruir mi cabaña cuando los traigas, podría considerarlo. Subaru entrecerró los ojos al mirar a la chica, quien asintió. Está bien, en 3 días volveré con sus regalos, dijo Pandora sonriendo mientras Subaru asentía y volvía a mirar el fuego. Claro, da igual, espera, ¿dijiste regalos? Se interrumpió Subaru, abriendo mucho los ojos al darse cuenta de que Pandora había hablado en plural, pero la chica había desaparecido de su vista, dejándolo solo. Maldito mocoso. Subaru bostezó mientras se estiraba. Estaba recostado contra un árbol, con Patraschche siempre a su lado o cerca de él, tendida en el suelo con los ojos cerrados, pero atenta a todo lo que sucedía a su alrededor. Sonrió a la dragona y le acarició las escamas, lo que hizo que Patraschche lo mirara con cariño. ¿Te gustaría dar un paseo por la plantación? Con su nuevo estilo de vida, Subaru se vio en la necesidad urgente de una nueva fuente de alimento. Como ya no quería involucrarse con ninguna aldea, su nueva familia decidió crear una gran plantación donde cosechaban la mayoría de sus frutas y verduras. Patraschche se animó, levantándose para que Subaru pudiera subirse a ella, cuando de repente comenzó a gruñirle a algo en el borde de los árboles. ¿Pasa algo, niña? Subaru se giró hacia los árboles y tomó su látigo. Maestro. Una mancha aterrizó junto a Subaru, creando un cráter mientras expulsaba humo. Subaru-dono, ¿puedo matar a nuestros invasores? La otra voz tampoco lo sorprendió, sobre todo considerando la sed de sangre que parecía emanar. Shaula y Zarestia rápidamente se pusieron a su lado, una abrazando su brazo derecho, mirando al frente mientras la otra tenía una sonrisa maníaca temblando de emoción. Hola Subaru, trajimos regalos. Pandora salió tranquilamente de la oscuridad, notando cómo su amigo inmortal se había relajado, aunque sus otros 3 compañeros seguían mirándola con recelo.
En ese momento, varios otros miembros del culto se acercaron, trayendo personas atadas con cadenas y cuerdas, antes de obligarlos a arrodillarse frente a Subaru. Supongo que han ganado la batalla, comentó Subaru con calma, mirando a los miembros del campamento atrapados y heridos. ¿Sí? Y como les prometí, les traje regalos. Pueden elegir todos los que quieran para que se queden aquí, su pequeño territorio seguirá igual mientras yo remodelo el resto del mundo a mi imagen. Pandora sonrió feliz, haciendo que todos abrieran los ojos de par en par y la miraran con horror. Como sea, solo intenta no tirar tus cosas aquí ni nada por el estilo. Subaru se encogió de hombros, sorprendiendo aún más a todos los presentes. ¿Qué? ¿Qué le hiciste a Subaru, Pandora? Preguntó Emilia, fulminando con la mirada a Pandora, quien ladeó la cabeza. Admito que lo maté un par de veces. Pandora inclina la cabeza y se lleva un dedo a la barbilla, intentando recordar. Me mataste casi 1.000.000 de veces, Pandora. Subaru se cruzó de brazos, lo que hizo que Pandora asintiera. Claro. Lo maté 1.000.000 de veces, luego nos aburrimos de nuestro estancamiento y hablamos, nos hicimos buenos amigos, incluso le traigo lindos regalos. Pandora le sonríe tiernamente a Subaru, quien ríe levemente. También nos reunimos cada mes para hablar y compartir historias de muertes aleatorias o realidades descartadas. Sí, es realmente agradable poder hablar de estas cosas con alguien. Subaru Dono, Crust parecía desconsolada por lo que estaba escuchando, lo que provocó que Subaru levantara una ceja, pero rápidamente volvió a mirar a Pandora. Está bien, pero ¿qué pretendes traérmelos, Pandora? Has olvidado que la mayoría no me importan ni los conozco, ¿verdad? La pregunta de Subaru abrió los ojos de par en par antes de acercarse a Subaru, lo que provocó que Patrache, Zavestia y Shaula la miraran con enojo, amenazándola en silencio. La chica se detuvo frente a Subaru y señaló a algunas personas a su alrededor, lo que le hizo encogerse de hombros. Bueno, parece que cometí un error, pero no creo que interfiera con tu regalo. Pandora sonrió con calma, provocando escalofríos en la mayoría de los presentes. Dime, Subaru, ¿qué opinas del campamento Crust? Después de todo, te maltrataron durante mucho tiempo, ¿verdad? Moriste, Pandora. Al escuchar a Subaru interrumpirla, la chica se quedó en silencio antes de mirarlo fijamente y suspirar abatida. Bien, ¿cuáles te gustaría que te regalaran? La pregunta de Pandora provoca que todos los presentes empiecen a gritar y maldecir a la bruja, pero los demás cultistas se encargan rápidamente de ellos y les ponen restricciones en la boca. Desafortunadamente, Subaru no dijo nada, solo se quedó mirando a Pandora, los dos se miraron en silencio después de su oferta por un rato hasta que finalmente suspiró y miró a sus tres compañeros. ¿Qué te parece? ¿Quieres nuevos compañeros de piso? Esta pregunta dejó a todos paralizados de incredulidad, y miraron expectantes a los tres seres detrás de Subaru. Pastraches fue la primera en responder. Al darse cuenta de que nadie lo amenazaba, simplemente se dio la vuelta y trotó de vuelta a su puesto, dando por terminado el día. ¡No! Jamás. Por fin tengo a mi amo para mí sola y ya tengo que compartirlo con esa zorra. Exclamó Shaula, señalando amenazadoramente a Zarestia, quien seguía mirando en silencio a los recién llegados. Al ver esto, el gran sabio abrazó posesivamente uno de los brazos de Subaru. No quiero tener que compartir a mi amo con nadie más. ¿Podría matarlos si alguno se quedara aquí? Preguntó Zarestia, inclinando la cabeza hacia Subaru. No, quien se quedara estaría sujeto a las mismas reglas que Shaula, Pastraches y yo. No matar. Subaru se cruza de brazos frente al espíritu, quien asiente lentamente. Entendido. No necesitamos más compañeros de piso, concluye Zarestia antes de abrazar el otro brazo de Subaru, ante el creciente odio de Shaula y algunos otros entre la multitud. Bien. Agradezco la atención, Pandora, pero esta vez tengo que rechazar los regalos, dijo Subaru, mirando a Pandora, que parecía decepcionada. ¿Estás seguro? ¿Ni uno solo? Pandora sigue mirándolo fijamente. Sí. Insisto. Emilia parecía desconsolada al ver el intercambio entre Subaru y Pandora. No podía comprenderlo, no podía creer que estuviera sucediendo. No se suponía que fuera así. Subaru debería haberse quedado a salvo en la capital con Crust. No se suponía que fuera amigo de Pandora. Estaba mal, totalmente mal. Ella comenzó a luchar contra sus ataduras, tratando de liberarse y correr hacia Subaru, para separarlo del monstruo frente a él. Vale, lo que sea. Elegiré a alguien. Subaru suspiró mientras los miraba distraídamente, recorriéndolos con la mirada antes de detenerse en uno en particular que reconoció y encogiéndose de hombros. Petra, elegiremos a Petra.
Al escuchar esto, los cultistas parecían confundidos mientras miraban a cada uno de sus rehenes, lo que provocó que Subaru suspirara y señalara a una chica que estaba dentro del campamento de Emilia, lo que provocó que la empujaran hacia adelante. Petra era una chica de cabello rubio corto con un lazo rojo en la cabeza. Sus ojos verdes miraban con asombro a Subaru y a todos a su alrededor. Aún vestía uniforme de sirvienta y, al igual que las demás, estaba atada con una cuerda y cadenas en las muñecas y los tobillos. Sin embargo, al ser empujada hacia adelante, sus ataduras se aflojaron, liberándola, lo que hizo que Petra corriera hacia Subaru y lo abrazara. Gracias, 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 Subaru. Petra lloraba, ajena a las miradas furiosas de Shaula y Zarestia, mientras Subaru ponía los ojos en blanco. Está bien, puedes agradecerme encargándote de la limpieza. La respuesta de Subaru fue neutral, lo que hizo que Petra se congelara con el rostro aún oculto en su pecho antes de llorar con más fuerza de nuevo. Amo, no me gusta. Shaula miraba fijamente a la rubia, mientras que Zarestia también la miraba con irritación. ¿Quieres ordenar la sala o las habitaciones? En su silencio, Subaru obtuvo la respuesta que buscaba. Entonces ella hará la limpieza. Una vez hecho esto, Subaru centró su atención en Pandora, que parecía complacida consigo misma. Bien, ya elegí a alguien. ¿Has terminado con el jueguito que querías jugar? Pandora siguió sonriéndole antes de volver a mirar los campamentos. Por Dios, ¿no puedes querer que me lleve a más? ¿No eres su enemigo? ¿De verdad quieres dejarlos con vida? Subaru, ¿aún no lo entiendes? Eres un punto ciego para mi poder, por eso estuvimos en un punto muerto durante meses hasta que establecimos nuestra tregua. Cuantas más decisiones tomes, más impredecible será el resultado para mí, y eso me encanta. Pandora le sonreía. Elige 3 más, de cualquier bando, sin importar quién sea. Simplemente elige, quiero ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Claro que sí. A veces olvido cuánto le gusta jugar con las probabilidades. Subaru suspiró antes de soltarse de sus compañeros de cuarto y de la aparentemente nueva criada. Se acercó al frente de los campamentos con una mirada neutral. Sinceramente, no tenía ningún interés en luchar contra la secta ni en unirse a ella. Subaru hacía tiempo que había abandonado la idea de confiar en ellos, así que no quería molestarse en volver a este caos, pero Pandora era amiga y quería darle estos regalos. Era curioso cómo hace un tiempo él hubiera luchado incluso contra su propia muerte para salvar a cualquiera de los que tenía frente a él, había muerto unas cuantas veces por Emilia, Rem y algunas otras, pero ahora, mientras miraba a cada una de ellas, no había nada. Subaru no podía sentir nada por ninguno de ellos. Fue un poco sorprendente para él considerando cómo Julius lo golpeó y determinó su destino como sirviente, cómo Emilia lo abandonó en el campamento de Crust y el trato que recibió allí. Fue hace tanto tiempo, él era más débil, necesitaba atención, estaba enamorado, era joven, y eso lo resume todo, era joven. Quizás había madurado o se había derrumbado, pero sentía que podía liberar a cualquiera, incluso a quienes más lo habían lastimado, y no sentiría nada. Era como tomar una piedra para lanzarla. No era nada demasiado complejo, simplemente tomar cualquier piedra y lanzarla, lo sentía ahora. Mirando a su alrededor, realmente no tenía muchos buenos recuerdos de la mayoría de la gente allí. Hermano mayor. Subaru no pudo evitar enarcar una ceja al oír el término y se giró hacia quien lo llamaba. Vio a uno de los candidatos reales, Felt, mirándolo fijamente. No elijas a nadie. Bueno, eso es nuevo, pensó Subaru, mirándola fijamente. No nos debes nada. Fuimos nosotros quienes te hicimos huir, cuando deberíamos haber sido tus amigos, deberíamos haberte ayudado. Maldita sea, debería haber insistido más en que Rein te recogiera de Crust cuando me enteré del plan. Interrumpe Subaru, prestándole toda su atención. ¿Qué plan? Felt permaneció en silencio con los ojos muy abiertos antes de mirar a todos sus amigos y rivales que la miraban, respiró hondo y miró directamente a Subaru. El plan para mantenerte lejos, para protegerte de morir, explicó Felt con vacilación, con aspecto de estar a punto de llorar. Nos secuestraron y vimos una realidad alternativa donde aún estabas con nosotros, eras un héroe para el reino, derrotaste a la ballena blanca y al conejo gigante, una realidad donde eras el caballero de Emilia. Pero también vimos tus muertes, hermano mayor, todas y cada una de ellas, y cuando regresamos, estábamos en el pasado, cuando Julius te dio una paliza. Subaru la observaba en silencio con expresión tranquila, asintiendo brevemente antes de indicarle que continuara.
Para vergüenza de Felt, notó que las chicas que acompañaban a Subaru parecían furiosas mientras observaban a cada uno de los candidatos y caballeros reunidos. Peor aún, los propios cultistas la observaban atentamente, escuchando atentamente la historia. Pandora parecía bastante interesada. La mayoría acordó que debíamos alejarnos de ti, que debíamos quitarte ese altruismo tuyo, que ya no sintieras la necesidad de salvarnos, continuó Felt, ahora llorando. Nosotros, entiendo. Subaru asintió brevemente con calma. Así que supongo que debería felicitarte. Ahora no tengo ganas de salvarte, no es que antes sí. Felt simplemente asintió, bajando la cabeza avergonzada. Pero supongo que te debo una por explicarlo, ¿eh? Felt puede quedarse aquí. Subaru se encogió de hombros, haciendo que la chica abriera los ojos de par en par antes de que un cultista la empujara hacia adelante. ¿Y ahora qué? Pandora inclinó la cabeza. No lo sé, la verdad es que no cambia mucho para mí. Puedes considerar que me has dado tus dones, pero aún tengo que echarle un vistazo a mi nueva plantación. Pandora asintió antes de mirar a sus cultistas y arzobispos, quienes arrastraban a los demás candidatos, sirvientes y caballeros mientras intentaban liberarse o llamar a Subaru. Desafortunadamente para ellos, a Subaru no pareció importarle mirar antes de caminar hacia unos árboles, notando que Pandora caminaba detrás de él y como Shaula y Zarestia miraban fijamente a Petra y Felt. No ensucies. Tendrás que limpiarlo, regañó Subaru antes de seguir caminando. Los dos se alejaron rápidamente hasta llegar al centro de un bosque con varios manzanos. Pandora miró a su alrededor impresionada antes de detenerse y ver a Subaru recogiendo una manzana y mirándola fijamente. ¿De verdad no te importa tanto? ¿No quieres intentar salvar a nadie más? ¿Quizás a Emilia Tan o a Renrin? Preguntó Pandora con curiosidad, mirando a Subaru, que recogía con cuidado las manzanas y las metía en una bolsa que llevaba. Pandora, tenía 17 años entonces, era un niño, respondió Subaru, sin dejar de prestar atención a la fruta. Un niño que entró en un mundo de fantasía y magia sin tener ni idea de los peligros que este lugar traería. Lo pagué caro, morí varias veces, pero la vida tiene sus peculiaridades. A veces los amigos se separan y es posible ser amigo incluso de alguien que te odiaba. Por ejemplo, tú también me mataste incontables veces. Millones de veces, y lo siento mucho, lo corrige Pandora sonriendo. Gracias. Lo que quería decir es que hoy eres mi mejor amiga, y eso después de pasar mucho tiempo peleando y tratando de vencernos. Si hubieras sido como yo en el pasado, nunca habríamos sido amigas, probablemente seríamos enemigas. Dicho esto, Subaru finalmente se gira para encarar a la bruja. Éramos desconocidas, ahora somos amigas. No tiene sentido pensar en lazos pasados cuando hoy somos desconocidas. No las conozco y, a pesar de lo que dijeron sobre verme en una pantalla, ellas no me conocen. Ya veo, ¿qué te parece si te nombro nuevo rey de cualquier reino? Pregunta Pandora, pero Subaru asiente. No, ya tengo bastante de qué preocuparme y si algo he aprendido desde que dejé Lugnica, es que lo que no es mi problema, no es mi problema, dice Subaru, lanzándole una manzana a Pandora, quien la atrapa con facilidad antes de darle un mordisco. Ese ya no es mi problema. Capítulo 2. Feliz cumpleaños, Subaru. Aunque el mundo había llegado a su fin y habían perdido de todas las maneras posibles contra el culto de la bruja, Petra estaba feliz. Nunca imaginó que sería tan feliz tras la derrota de los campamentos y con el nuevo gobierno mundial de Pandora. Por un lado, sus amigas estaban prisioneras del culto de la bruja o habían muerto, lo que la entristecía algunos días, pero, desde que Subaru la había acogido, su vida había cambiado por completo para mejor. Petra seguía siendo una criada encargada de ordenar la casa y, a veces, preparar algunas comidas, pero también podía ayudar de otras maneras. Cuidando los cultivos y el jardín, pescando, leyendo y, lo mejor de todo, la mayoría de estas cosas las podía hacer con Subaru. Le costó un poco abrirse, algo que Petra no le reprochó, considerando cómo vivía después de quedarse en la mansión Karsten y enterarse de cómo Emilia y algunos otros rompieron o intentaron protegerlo. Pero después de romper esa barrera inicial, las cosas mejoraron mucho. Subaru empezó a ser más abierto y amable, tal como lo recordaba de la aldea de Arlan. También siempre era refrescante escuchar sus historias sobre su mundo original o las constelaciones o incluso algunas de sus aventuras después de dejar la mansión Karsten, aunque sabía que él estaba ocultando algunos detalles como sus muertes, pero cada vez que pensaba en ello, Petra no tenía el corazón para preguntar.
Gracias a estas historias, Petra pudo acercarse a Shaula y Zarestia, a quienes también les encantaban escucharlas. Shaula era divertida si ignorabas su obsesión con Subaru y. Algunos de sus dudosos intentos de seducirlo, pero de las dos, Shaula era la más fácil de tratar y con la que era más fácil hablar, y bromear con ella siempre era divertido. Zarestia era un poco más compleja, más homicida. Petra estaba segura de que tenía varios planes especialmente para matarla y no hizo nada por culpa de Subaru. Daba miedo ver cómo él podía controlarla sin siquiera intentarlo. Tenía sentido, después de descubrir que ambos tenían un contrato, aparentemente mediado por Pandora, después del día en que Subaru la perdonó, Petra casi nunca veía a Pandora, solo una vez al mes y eso era suficiente para ella. Petra suspiró mientras terminaba de ponerse su traje de sirvienta, algo que sabía que a Subaru le gustaba. Ahora que era mayor, nada podría impedir que finalmente pudiera casarse con él. Bueno, hoy es el cumpleaños de Subaru, y ahora mismo no siente ningún afecto por Emilia, ni por Rem, ni por nadie, aunque Shaula es un poco complicada y no estoy segura de si a Zarestia le gusta románticamente o de alguna forma retorcida por ella, reflexionó Petra, ajustándose el lazo rojo en la cabeza y dándose la vuelta para asegurarse de que su uniforme estuviera como quería. Debo asegurarme de que hoy sea un día perfecto. Con ese pensamiento, Petra salió de su habitación cantando una melodía para sí misma mientras caminaba hacia la cocina, pasando por la sala de estar. Buenos días. La saluda Pandora, sentándose en uno de los sofás. Buenos días, Pandora, saludó Petra entrando en la cocina. Pasan unos segundos antes de que Petra regrese y vea a Pandora bebiendo tranquilamente una taza de té. Espero que no les importe, pero me tomé la libertad de prepararme un té, ya que todos estaban dormidos. Pandora sonríe cortésmente ante la expresión de sorpresa de Petra. ¿Podrías traerme a Subaru? Quería hablar con él. Subaru tomó un sorbo de su bebida antes de dejar escapar un suspiro de satisfacción, volviendo a poner la taza sobre la mesa y girándose hacia Petra, que estaba parada justo detrás de él mirándolo nerviosamente. Estuvo delicioso como siempre, Petra. Gracias. Subaru le agradeció con una sonrisa, recibiendo un gesto de Petra. Estaban en el comedor con los demás habitantes de la cabaña y la invitada inesperada. Zarestia y Shaula estaban sentadas una al lado de la otra, con Pandora a su izquierda, ignorando cómo parecían intercambiar pullas. Subaru estaba sentado frente a su invitada y Felt a su lado, aunque la chica, asustada y cabizbaja, evitaba mirar a la bruja presumida. En efecto, el té que preparó tu criada está buenísimo, me alegra que hayas disfrutado de mi regalo. Pandora le sonrió amablemente a Subaru, quien asintió antes de suspirar. De acuerdo, ya que terminamos de desayunar y estás de buen humor, voy a picar. ¿Cuál es el motivo de la visita? Si no recuerdo mal, nos visitaste la semana pasada y aún no hemos cambiado de mes, comenta Subaru, inclinándose sobre la mesa y poniendo la mano sobre el hombro de Felt con indiferencia, intentando tranquilizarla. Quería estar aquí hoy. Mi mejor amiga no cumple años a menudo, reflexionó Pandora, sonriendo aún más. Feliz cumpleaños, Subaru Natsuki. Después de que ella dijo eso, toda la mesa se quedó en silencio, las chicas la miraron con los ojos muy abiertos mientras Subaru levantó una ceja ante eso. Gracias, Pandora. De hecho, estaba planeando hacer un picnic con todos más tarde. Si quieres, podemos incluir más bocadillos para ti, ofrece Subaru. ¿Un picnic? ¿Con el maestro? Grita Shaula emocionada, con los ojos brillantes de emoción. ¿Sí? Lo haremos inolvidable. Ah. ¿Puedo organizar las actividades, maestro? Por favor. Shaula se puso de pie, haciendo que Subaru la mirara y se encogiera de hombros. Claro, asegúrate de planificar todo el día. Hoy todos vamos a celebrar. Subaru no puedo, Zarestia capta su mirada, mirando hacia otro lado tímidamente, lo que hace suspirar a Subaru. Si alguien nos interrumpe, siéntete libre de matar. Subaru se encogió de hombros, haciendo que Zarestia sonriera felizmente. ¿Puedo ayudarte con eso? Pandora asintió antes de mirar a Subaru. Además, traje regalos. La verdad es que odio que digas eso, suspiró Subaru, frotándose la cara antes de mirar a Pandora. Si hay más gente, me niego. Mi cabaña no tiene cabida para más. Natsuki Subaru, construye una mansión en lugar de una cabaña. Pandora sonrió y, en un abrir y cerrar de ojos, Subaru y las demás chicas se encontraron en un comedor mucho más grande que el anterior, con muebles más caros y una lámpara de araña en el techo con varias ventanas. Maldito mocoso.
Todos estaban reunidos afuera de la mansión, observando su tamaño. Petra parecía un poco abrumada al ver el tamaño de la nueva casa de Subaru. Sabía que era competente como sirvienta, pero ni siquiera ella sola podría mantener limpia la mansión sin ayuda. Subaru tampoco parecía tomárselo tan bien como ella. De reojo, lo vio discutiendo con Pandora mientras señalaba la mansión, pero a la bruja no parecía importarle ninguna de las discusiones. Mirando a su alrededor, Petra vio a Patrasche comiendo algunos de los bocadillos que Subaru había reservado antes, mientras Zarestia y Shaula discutían de nuevo mientras consultaban un mapa del territorio Natsuki y planeaban el picnic. Casi todos estaban de pie, acostumbrados a las travesuras de Pandora, todos excepto Felt. Petra levantó la vista hacia un árbol donde Felt estaba sentado en una rama, mirando directamente a Subaru. Al ver esto, la criada suspiró. Desde que Felt se había salvado, ya no tenía la misma energía que antes. No es que odiara a Subaru, sino que, si era posible, el cariño y la consideración que sentía por él habían aumentado aún más. En cuanto a Pandora, Felt odiaba a Pandora con todo su ser, casi tanto como odiaba a los otros campamentos, pero no por lo que le había hecho al reino, o a sus antiguos amigos, sino porque para Felt, la bruja Vanglory era la principal responsable de todo el dolor de Subaru y eso era imperdonable para la ex candidata. A pesar de su preocupación, Petra comprendió a Felt y no podía decir que a veces no sentía lo mismo, así que decidió dejarlo para más tarde, cuando la criada dirigió su atención a la conversación de Subaru con Pandora. Pandora, agradezco mucho tu regalo, pero nos es imposible mantener esta mansión en funcionamiento. Exclama Subaru enojado, lo que hace que Pandora asienta. Sí, lo sé. Por eso traje un equipo para ti. Estaban muy emocionados de aceptar la oferta. Pandora le sonríe con un brillo travieso en los ojos, lo que hace que Subaru la mire fijamente. ¿Ellas? Preguntó Subaru con los ojos entrecerrados mientras las puertas de la mansión se abrían para revelar a varias chicas con uniformes de sirvientas saliendo de la mansión y sonriéndole a Subaru. Bienvenido, maestro Subaru. Todos saludaron al unísono, sorprendiendo a Subaru, quien los miró confuso, sin reconocer a ninguna de las mujeres. Pandora, ¿qué demonios es esto? Las exesposas de Regulus, por supuesto. Pandora sonrió, haciendo que Subaru se girara para mirarla. No te preocupes, no te causará ningún problema, te lo garantizo, además, tengo algo más para ti. Subaru suspiró, frotándose la cara con cansancio. Por Dios, ¿me vas a dejar el pelo canoso solo por el estrés que me das? Subaru, supongo. Le gritó una voz, lo que hizo que Subaru abriera los ojos de par en par y se girara hacia las criadas, quienes rápidamente se abrieron paso, revelando al gran espíritu Jin. Beatrice lo miró con ojos llorosos y abiertos. Subaru. Gritó Beatrice corriendo hacia él antes de saltar sobre él, abrazándolo y llorando, casi tirándolo al suelo. ¿Eh? Beaco. ¿Qué haces aquí? Preguntó Subaru confundido mientras abrazaba al espíritu. Realmente no la recordaba desde que lo abandonaron en la capital. Feliz cumpleaños, Subaru. Pandora sonrió mientras se alejaba, lo que hizo que Subaru se girara para mirarla. Oye, ¿a dónde crees que vas? Vuelve aquí y explícame de qué se trata todo esto. Pandora se gira hacia él y sonríe traviesamente. Feliz cumpleaños, Subaru, y feliz Día de los Inocentes. Pandora sonríe con picardía. Día de las travesuras, ¿verdad? ¿Qué mejor manera de celebrarlo que dándote un dolor de cabeza? Subaru simplemente la miró fijamente mientras ella se alejaba antes de suspirar. Sabía que nunca debía haberle contado sobre el Día de los Inocentes, y ese fue el capítulo amigos, espero que lo hayan disfrutado, ahora solo voy a complementar algunas cosas que surgieron en el capítulo. Esposas de Regulus. Este es un final bueno barra malo, así que empecé a pensar en quién más podría o necesitaría un final feliz en sus vidas como Subaru, o quién podría unirse a su familia disfuncional. Me llevó mucho tiempo decidirme, pero luego revisé un fragmento del anime en YouTube que mostraba a Emilia congelándolas, y pensé que se merecen un final feliz, así que aquí está. Todas trabajando en una mansión lejos de Regulus. Y también pensé que daría un poco de miedo que solo esas cuatro limpiaran una mansión entera ellas solas, Beatrice. No me imagino a Beatrice abandonando a Subaru. Ni siquiera en Forgotten puedo aceptar esa idea, así que no. Lo que planeé fue que no saliera de la biblioteca y se negara a salir con nadie más que Subaru, así que se quedó en la biblioteca prácticamente.
Espero y os haya gustado el capítulo de hoy, el fanfic y las imágenes no soy mías, se despide vuestro fanfictero de poca confianza.